Hubo un tren en el tiempo, hubo un sol pasajero y viajó con el viento un volcán mensajero. Viví mi infancia en el sur, donde las nubes cantaban conciertos de lluvia azul, de notas acanaladas. Crecí soñando escapar de mi latitud primera y en trenes de libertad dejar atrás la frontera. Eras tonada viajera, el canto de una quimera. Asador, jornalero, y nació el grano tierno, leñador tempranero, y hubo pan en invierno. Viví mi infancia en el sur, cuando las nubes hablaban y en hojas de cielo azul mis trenes las dibujaban. Viví soñando en volver a mi latitud primera, a la luz del bosque austral, secreto de la frontera. Y ahora tonada viajera, suena mi voz forastera. Cuando pienso en este puerto, ay Rosa, no sé qué pasa conmigo. Ay Rosa, no sé qué pasa conmigo. Se hacen al amar mis sueños. Ay Rosa, pongo al cielo por testigo. Ay Rosa, cuando pienso en este puerto, Valparaíso esconde en sus peldaños mucha vieja tristeza y un nuevo año. Valparaíso esconde en sus peldaños y un nuevo año, ahí sí, y la esperanza de que vengan los tiempos de la abundancia para soñar despierto. Véngase al puerto
leche, mares afuera, ingratas son palabras de mujer. Ingrata la carta que me escribiste, juguete de las olas, son tus mentiras, corriera mismo riesgo lo que me escribas, juguete de las olas, son tus mentiras, ay, lo que me escribas y manipulación es lo falso que dicta tu corazón. Naufragan las mentiras toda la vida. La 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 la. Nuestra invitada de esta semana es una de las ensayistas más importantes de nuestro país. Se integró como traductora a la Planta Internacional de las Naciones Unidas. Directora de la División de Documentos y Publicaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Presidenta de la Academia Chilena de la Lengua. En esta nueva emisión de Ciclos en el Sol, tenemos el honor de dejar con ustedes a Adriana Valdés. Conduce Jorge Culón.
Hola, estamos en un nuevo episodio de Ciclos al Sol para la comunidad escolar, para los vecinos de la Villa O'Higgins, para la comunidad general, apoderados, profesores y todos los que siguen estos ciclos que se han ido transformando realmente en un alimento casi imprescindible. Hoy día tenemos una invitada realmente de excepción, y esto porque tendríamos que vestirnos, perdonen que yo no esté de smoking aquí presentando a Adriana Valdés Bulch, que es la primera mujer, no solo la presidenta de la Academia Chilena de la Lengua, sino que es la primera mujer en ocupar ese cargo, y esperamos que sea la primera de muchas mujeres que ocupen ese y muchos otros cargos, que nos hace mucha falta esa presencia diferente, esa presencia diversa y esa presencia tan renovadora como es la presencia de las mujeres en puestos de lo que antes se llamaba el poder, y que ojalá cambie de nombre rápidamente, precisamente de la mano de esta irrupción femenina en la vida social, digamos. Todas las palabras son peligrosas y Adriana lo sabe bien. ¿Qué tal, Adriana? Bienvenida y muchas gracias por concedernos esta entrevista. Jorge, muchas gracias por invitarme. Realmente lo encuentro que es una gran oportunidad para nosotros, como estábamos hablando antes, ahora que la academia tiene tanto interés en comunicarse, que ha tenido siempre, pero que ahora nos está resultando mucho más a través de las redes sociales y a través de programas como este que estamos haciendo, con las comunidades escolares, con las comunidades de apoderados y con todas las personas, en el fondo, que están interesadas y están un poquitito enamoradas de lo que puede hacer el lenguaje. Eso. Adriana, hablemos de lengua y lenguaje. ¿Por qué en tu opinión es tan importante? ¿Por qué existe una academia de lengua? ¿Cómo se pone eso frente a la vertiginosidad de los cambios que tiene el idioma, especialmente ahora en que las comunicaciones aparentemente nos aceleran en el desarrollo precisamente de la manera de comunicarnos, de la manera de expresar nuestras emociones, nuestra necesidad, además de contactar a los demás? ¿Cuánto tiene de efímero el lenguaje y cuánto tiene de permanente? En fin, las preguntas son muchísimas y yo sé que no vamos a poder abordarlas todas, pero voy a dejarme llevar por mis curiosidades. Y yo por las tuyas, porque me interesa mucho como desarmar esquemas y responder a lo que me estás diciendo. Mira, la Academia Chilena de la Lengua existe, es la más antigua de todas las academias de Chile, existe desde 1855. Es impresionante. Celebramos nosotros los 135 años, ligerito vamos a tener que celebrar los 140. ¿Y por qué surge la academia? Por interés en entendernos, por interés en ser capaces de hablar un lenguaje que sea comprendido por todos. Y surge a partir también de problemas históricos del siglo XIX, que tienen que ver con el castellano en América. Hay un libro que se llama Castellano, Español, Idioma Nacional, muy famoso, en que uno dice, bueno, tenemos cada uno nuestro idioma, cada país tiene su idioma, ¿eso es una ganancia o es una pérdida? Y entonces uno piensa, tenemos un tronco común. Eso se lo oí ayer en una entrevista a mi vicedirector, del cual estoy muy orgullosa, don Iván Jaksic, que acaba de sacar el Premio Nacional de Historia. Él decía, bueno, al hablar de Andrés Bello, que fue uno de los primeros miembros de la academia, decía, esta idea de un tronco común capaz de infinitas variaciones y de agarrar distintas olas en el tiempo, de tratar de quedarse con lo que va a permanecer y no
con lo que se va a cambiar en 10 días, digamos, o en 20 días, aunque se use ahora en la calle, y al mismo tiempo conservar la posibilidad de conversar con los más de 500 millones de habitantes que hablan castellano en todo el planeta. Entonces, en ese sentido, la academia en ese tiempo tenía mucho afán de corrección. La idea era una cosa muy normativa. Y yo todavía me encuentro con eso y paso diciendo, ¿sabes que no soy policía? Y que si fuera policía me iría mal, porque ¿en qué esquina me paro con mi bastón a pegarle a quién? Digamos, ¿verdad? Nada de eso es muy práctico ni muy interesante. Lo que sí hacemos, y hacemos toda la semana, es tomarle el pulso a cómo estamos hablando y tratando de ver si esas palabras son antiguas, son recreaciones, si están recreadas bien. El año pasado, por ejemplo, tratamos de responder a una inquietud social enorme que había en relación con el lenguaje inclusivo. Todas las universidades, entonces estaban diciendo, bueno, se dice todas, todos, ¿cómo es la cosa ahí? Entonces nosotros hicimos con los lingüistas que son de la academia, que hicieron y con los periodistas de la academia, hicimos una conversación pública a la que convidamos a todos los interesados y a toda la gente que a mí me había preguntado. La grabamos. ¿Invitaron a todos? Invitamos a todos. Y luego de eso la grabamos, la pusimos, luego le pedimos a los autores que escribieran y luego sacamos un libro en coedición con la editorial Catalonia, que se llama Sexo, Género y Gramática. Me gustó el título, yo lo inventé. Bueno. ¿Te acuerdas de una película que se llamaba Sexo, Mentiras y Videos? Sí. Bueno, por eso le puse ese título, porque claro, por supuesto se llama Reflexiones sobre el lenguaje inclusivo, pero no hay que ser tan fome en esta vida. Y entonces, este año vamos a hacer lo mismo con dos temas que a la gente lo tienen muy interesada. Una, los anglicismos, porque la manera de medio hablar inglés que tenemos, habiendo palabras en castellano que no solo reemplazan, sino que son exactamente equivalentes. Bueno, eso es uno de los temas que vamos a tratar. Y el otro muy vinculado, y que hay dentro del mismo libro, neologismo. Es decir, qué palabras nuevas nos han traído, por ejemplo, las enfermedades y estas cosas que estamos viviendo ahora. Es decir, cómo se forman las palabras, cómo se recogen. Todo eso lo estamos trabajando. Esa es nuestra idea. Entonces, la idea es, por un lado, volviendo al espíritu, yo creo, de tu pregunta, la idea es, una, no normativa, es de registro. Digamos, la lingüística moderna no aspira a ser normativa, aspira a entender cómo funciona el lenguaje y a, digamos, ¿cómo decirlo?, acoger cuando es necesario. Yo recuerdo una polémica del siglo XVI en que se decía que la palabra joven, que es italiana, era completamente innecesaria en castellano porque existía mozo. Y mozo en esa época significaba exactamente lo mismo que joven. Entonces, muchas veces veamos qué es lo que estamos haciendo, pensémoslo. Y pensémoslo con gracia, digamos, pensémoslo con ganas. Y acojamos las variaciones cuando las variaciones reflejan algo muy sentido y muy importante. Ahora, conversábamos antes sobre este referente común que es Nucho Ordine, que a mí me fascinó mucho cuando leí su libro de la utilidad de lo inútil. ¿Hasta qué punto es necesario o es bueno, o no sé ni siquiera cómo llamarlo, pero es útil,
el ir a los clásicos, digamos, el volver a los puntos de referencia. Yo recuerdo, yo estudié ingeniería eléctrica y un ramo que teníamos era de mediciones en general, digamos. Y ahí aprendí algo que me ha servido mucho en la carpintería después. Y cuando tú mides tienes que hacer 100 palitos iguales, tienes que usar un solo referente, porque si vas usando el último palito que hiciste, al final terminas con cualquier cosa, digamos, en cuanto a la medida. Entonces, ¿en qué medida también el volver a los orígenes? Y tuvimos un intercambio de Twitter entretenido acerca de colocarse nervioso. Y sí, colocarse colorado. Colocarse colorado, claro. ¿Cómo para un lector atento, para que alguien que tiene un mínimo interés en la etimología, digamos, el colocar tiene que ver con locación, digamos, ¿no? O sea, no es sinónimo de poner. Y así los ejemplos son muchos, digamos. A mí me preocupa la proliferación del colocarse, digamos. También lo encuentro muy feo. Es ridículo. Pero, bueno, mis hijos, por ejemplo, que estudiaron en Italia, en una muy buena escuela pública de un pueblito chico, estudiaban latín y griego. Entonces, puede parecer una exageración, pero ¿hasta qué punto ese regreso a la fuente o ese regreso a lo clásico es importante? Yo lo encuentro fundamental y creo que nuestra educación, la mía incluida, sufrió mucho de no haber tenido ese contacto con los griegos y los latinos. Nosotros lo vinimos a tener en la universidad, pero muchos países todavía lo mantienen a nivel de la educación secundaria y es mejor, porque curiosamente las palabras se arman con palabras que ya, entonces si uno sabe latín y griego, las palabras difíciles de los otros idiomas son fáciles y lo que a uno le cuestan son los modismos, lo que a uno le cuesta es lo contemporáneo. Pero como las palabras difíciles, las palabras de la ciencia, la palabra del pensamiento, tienen en su mayoría raíces griegas y latinas, resulta que uno se puede mover ahí muy fácilmente. Yo recuerdo cuando hice un trabajo a principios de mi vida universitaria, andaba buscando una fuente y estaba en italiano. Y yo de italiano no tenía idea. Y sin embargo lo leí y lo usé. Y creo que en la página 150 me di cuenta que sviluppo significaba desarrollo. Pero todo lo demás lo entendía. Y entonces ese asunto tiene que ver con que hay una raíz común y al haber una raíz común del lenguaje también hay cierta raíz común del pensamiento y eso permite tener no solo una visión hacia el pasado, sino que una visión de hacia dónde nos podemos desarrollar. Porque de repente, yo no sé si tú tienes esa experiencia, pero mi idea es que las palabras, las ideas, los pensamientos, las actitudes, tienen unos grandes altos y luego unos grandes bajos en que todo el mundo se olvida de ellas y no existen. Y luego los jóvenes empiezan a descubrir en lo que sus padres y sus abuelos rechazaron muchas cosas que son significativas para ellos. Y las cosas renacen, no iguales nunca, porque no es la idea del eterno retorno, yo tengo más bien la idea en el pensamiento en una espiral. Claro. Se da vuelta como imagen, digamos, que sí. Se da vuelta así, no es lo mismo. Pero entonces cuando uno conoce el lenguaje y la literatura y los temas que les importaban a los griegos en las tragedias, por ejemplo, algo salía hace poco de eso. Bueno, quiere decir que ahí hay muchas cosas que sabemos de memoria y muchas cosas que todavía ni siquiera descubrimos sobre la manera de ser humano
que hemos heredado de esas personas, porque todavía nosotros no estamos en una cultura tan globalizada como quisiéramos, o como no quisiéramos, sino que más bien tanto como pensamos, sino que todavía somos herederos de una forma de pensar el mundo que viene de Grecia y de Roma. Entonces, volver allí es entendernos a nosotros mismos y entender también las capacidades de nuestro pensamiento y de nuestro lenguaje y descubrirle las aristas nuevas. Eso me impresiona mucho. Por ejemplo, los neoplatónicos, cuando descubrieron a Platón, las descripciones que hace Marsilio Ficino de Platón son como llenas de luz. Yo jamás había visto eso dicho acerca de Platón, porque lo estaba redescubriendo desde su época. Eso nos pasa a todos, redescubrir. ¿Qué valor tiene, también pensando de lo contemporáneo, la difusión? O sea, ¿cómo se llama la vulgarización, el hacer las cosas más fáciles? Los resúmenes, todo lo que tiene que ver con la difusión, ¿cómo se llama? Difundir, sí, tiene un nombre que no es exactamente ese, pero por ejemplo, yo hablaba ayer con un amigo que, a propósito de esta entrevista, conversábamos del lenguaje, cómo el lenguaje tendería, digamos, con la lógica mercantilista que tenemos o de optimización de ganancias, a ser cada vez más pobre y cada vez más eficiente. O sea, que cada vez sean menos las palabras con las que nos entendamos para ser más eficiente la comunicación. Y sin embargo, eso sería terriblemente triste, digamos, si llegamos a un lenguaje de muy pocas palabras, pero de mucha eficiencia. O sea, aquí yo sé que tú eres además ensayista y experta en gráfica, en artes visuales. Aquí diría yo que 1000 palabras valen mucho más que una imagen. Bueno, las imágenes tienen su otro ámbito, pero las palabras, en relación con lo que tú estabas diciendo, yo me acordaba de esto. Bueno, uno puede ir de un lado al otro de un escenario, digamos, ¿no? Tú puedes ir desde un punto A hasta un punto B. Y también puedes bailar desde ese punto A hasta ese punto B. De las dos maneras llegas. Pero en uno de los casos llegar no es lo fundamental. En uno de los casos lo fundamental es la manifestación del ser humano en la danza, eso lo dice Valéry, ¿no? Pero en todas las cosas, en esas décimas que nosotros escribimos, las cosas que decimos, pues tienen gracia por cómo las decimos, no tanto por qué es lo que se dice. Entonces estamos asomándonos a una mente humana más rica y estamos asomándonos a que entre las orejas tuyas y las orejas mías hay una fábrica de imágenes, de ideas, de conexiones y de todo eso que en un lenguaje puramente funcional se pierde. Y ese es como la riqueza del ser humano. Yo pensaba, estas son referencias más bien eruditas, pero yo las hago porque me fueron tan poco eruditas para mí. Cuando Wittgenstein escribió el Tractatus Logicus Philosophicus, después dice al final, de lo que no se puede hablar, más vale callar. Entonces ya, ¡pum! O sea, digamos, no hay muchas cosas de las que no se puede hablar, por lo tanto, ya, listo. Pero después escribió unos ensayos en los que hizo una metáfora que yo la guardo aquí, que es un lenguaje
no es como un edificio oficial con sus columnas, sino que es, como sabemos, las callejuelas de una ciudad. Estoy pensando, ponle tú, en Lisboa, en Portugal, en la de la península ibérica, esas callejuelas que se juntan, esas ventanas que se abren unas a la otras, ese suelo, esa luz arriba, todas esas cosas que son como vericuetos. Eso es el lenguaje, y el lenguaje está ahí para que nosotros vayamos descubriendo en ese lenguaje que han creado todos nuestros ancestros que han hablado castellano, todas las posibilidades de nuestro pensamiento, de nuestra gracia, de nuestro recuerdo, de tantas cosas que no son puramente utilitarias. O sea, yo soy, en relación con nuestro común referente de nuestro orden, yo pienso siempre, bueno, y la cuestión de las humanidades, ¿para qué? Y es precisamente porque ese lenguaje funcional lo van a hacer siempre mejor las máquinas. Pero este otro lenguaje, digamos, nosotros tenemos que andar corriendo porque las máquinas nos pisan los talones. Yo he sido traductora toda mi vida y ahora hay traductores automáticos cada vez mejores. O sea, nos están pisando los talones en todos los oficios, incluso los más complicados. Entonces, ¿dónde está lo propiamente humano? Está en estas cosas intrincadas del lenguaje. Y eso es entretenido, porque las cosas intrincadas del lenguaje no tienen por qué ser lenguaje especializado. Pueden ser nuestras décimas, pueden ser los dichos. O sea, estábamos haciendo ahora un libro de dichos y refranes y nos hemos muerto de la risa, porque de verdad las cosas que se dicen allí son maravillosas. Sí. Son maravillosas y son contradictorias entre sí, como en la poesía y todo, pero muestran que hay un ingenio colectivo. Lo que quiero decir yo, que no todo es creación individual, que el lenguaje es una creación colectiva enorme, enorme, tan grande que nunca la vamos a poder abarcar, y que podemos jugar con ella, pero de una manera maravillosa. Mira, se me venía respecto de otra pregunta que tenía, se me venía a la memoria el verso ese de Neruda en el canto general, cuando dice que la luz vino a pesar de los puñales, refiriéndose precisamente al idioma. Al idioma. Ahora, ¿cómo es esa relación? ¿Cómo es esa relación? Porque igual nosotros hablamos el idioma del invasor, digamos, o hablamos el idioma que de alguna manera sojugó y sometió a otros idiomas. Pero sin embargo, esos idiomas están permanentemente alimentando el nuestro. Así es. De hecho, tengo un amigo cineasta ecuatoriano que hizo un documental que hizo sacó mucha roncha en Quito porque le demostró a las señoras que tienen cierto grado de desprecio por los indígenas que la sintaxis que usan los ecuatorianos para hablar es completamente quechua. ¡Qué maravilla! Darásme llamando, o pasaraste por casa, dicen, por ejemplo. Y ese es el lenguaje normal, especialmente en la sierra, de la misma aristocracia ecuatoriana, y es una sintaxis absolutamente quechua. Entonces, es bien interesante eso. Nosotros en Chile tenemos tanta palabra, además, incorporada, que a veces a mí me pasa que creo que una palabra de origen mapuche y es castiza española, o sea, está tan incorporado las influencias mapuche del mapudungún, digamos, pero ¿cuál es esa relación en estos tiempos en que andamos cuidando al extremo no herir susceptibilidades? Somos un idioma imperial. ¿Cuál es lo políticamente correcto con el idioma en estos días? En estos días, mira, somos un idioma que fue imperial.
porque ahora hay otros idiomas, otras lenguas francas, como el inglés, que está ejerciendo un imperialismo sobre el nuestro. Y la gente se convence de que decir una cosa en inglés es decir algo distinto que lo mismo en castellano. Y eso, por supuesto, es un error. Y por otra parte hay casos tan extremos, ¿no? Como el de Kafka o el de Céline, que escribieron justamente, perdón, no Céline, que escribieron en el lenguaje de sus asesinos, ¿no? Entonces el alemán, ¿no? Y esa conferencia maravillosa. Bueno, ese asunto, resulta que las historias las hacen, como bien dijo Benjamin, los vencedores. Y una de las partes de esa victoria es la implantación de sus creencias y de su lenguaje. Dijo Neruda que a pesar de los puñales venía la luz era el lenguaje. Los misioneros decían que venía otra luz, que era el cristianismo, que lo impusieron de una manera muy poco cristiana en algunos casos realmente, o casi todos los casos. Y entonces, en ese sentido, yo creo que primero, eso que tú haces como ejercicio, que decías tú de este trabajo del ecuatoriano, de darnos cuenta cuánto mapudungún estamos hablando, o aymara, por ejemplo, o es una verdadera tarea. Nosotros tenemos en la academia, ¿no? A don Gilberto Sánchez, que ha dedicado la vida como lingüista en gran medida a este tema que estamos tratando. Tenemos también a la primera persona mapuche huiliche que se integra a una academia de la lengua, que es la poeta Graciela Unao. Entonces, nosotros estamos tratando de a la vez entender entender todo lo que en Chile se habla de lengua autóctona y luego de respetarla. Y es complicado, te pongo un ejemplo. Normalmente ahora, si tú ves en los diarios, no se usa el plural mapuches. No, claro. Y no se usa el plural mapuches porque ese plural mapuches no viene de mapudungún, sino que de la estructura sintáctica castellana. Entonces, el debate es, si estamos hablando castellano, ¿vamos a aplicar la regla del plural o no vamos a aplicar la regla del plural? Y eso entonces tiene un significado que es finalmente político. Eso es interesante. Sí, muy, muy interesante. Ese ejemplo precisamente me parece interesante. Yo hace mucho tiempo que digo mapuche y no mapuches. Claro, y ahora uno se da cuenta, y eso lo hemos discutido en la academia, con posiciones encontradas, porque cuando se dice, mira, si estamos hablando español, castellano, tenemos ciertas reglas para la formación del plural de las palabras que terminan en E, cualquiera sea, cualquiera que sea. Sí, entonces, al no poner eso, estamos utilizando una sintaxis que no es la del castellano. Así que claro, es interesante. Esas cosas hay que verlas, sentirlas, pensarlas. Ahora, el lenguaje, como yo recuerdo que en la universidad técnica, en esos años en que todos estábamos equivocados, por allá por los 60, teníamos un grupo de teatro que trabajaba con la Confederación Campesina, Ranquil, y montaron una obra súper interesante que fue una de las primeras obras en que yo me empecé a interesar en estas cosas del lenguaje, que se llamaba La Maldición de la Palabra, que me parece un título extraordinario. Sí, no la conozco. Y tenía que ver La Maldición de la Palabra precisamente con el lenguaje también como discriminación. Ah, sí.
el hecho de que el campesino no se atrevía a hablar porque sabía que no sabía, creía que no sabía hablar. Y eso tiene que ver con los idiomas también. Se ha hablado mucho de esto y de las tribus urbanas y todo. Ahora, lo curioso es que las tribus urbanas son cuando son populares, digamos, cuando no son populares, ahí es lo correcto, digamos. Ni Entonces, siquiera, porque hay unas tribus urbanas no populares que son los más incorrectos para hablar en el mundo. Una de las cosas que yo encuentro que caracteriza a Chile es que las clases adineradas, por decirlo de alguna manera, no tienen ningún interés en hablar bien. pero tienen un idioma, tienen un dialecto. Hablan un lenguaje de tribu entre ellos, y que eso es distinto. Hablar bien no es hablar ese lenguaje de tribu, es hablar como profesor de castellano. Eso me lo dijeron a mí en la cara miles de veces. Eso no se dice así. Así hablan los profesores de castellano. No hablan las señoras bien. Es más o menos lo que tú dijiste con la señora, lo que decías de las señoras ecuatorianas. ¿Sí? En la clase, con entenderse en la tribu les basta. Y ciertas palabras son tribales, por ejemplo, decir falda, decir pollera, decir varias cosas así, son signos de clase. Entonces hay un lingüista, porque yo estoy escribiendo algo sobre el lenguaje de Chile ahora, y estuve mirando unos artículos muy buenos. Y hay un lingüista norteamericano de la Universidad de la Frontera, que no sé si tú conoces, yo no lo conozco, que se llama Scott Sadowski, y dice: abrir la boca en Chile equivale a entregarle tu ficha CACEN al interlocutor. Exactamente, a eso iba mi pregunta. A eso ibas tú, a eso iba. Y nosotros tenemos a este respecto una respuesta que yo encuentro que es buena, y por eso la repito, no es mía, es de mi antecesor, don Alfredo Mato, que fue muchos años director de la academia. Él decía: hay muchos registros del aula. Entonces, la libertad para nuestros jóvenes, incluso para los jóvenes que tienen que hacerse camino en un mundo que es bastante hostil, es poder dominar distintos registros. Es decir, tú puedes decir en el momento adecuado: mira, huevón, no me voy porque ese gallo anda puro hueveando. Puedes decir eso. Y eso puede ser adecuado en un momento. Pero si tú solo dominas ese registro, estás cortado. Es decir, te vas mal. Tienes que ser capaz de moverte entre un registro y otro y tener entonces unas antenas bastante finas para saber en qué mundo estar observando, cómo la gente usa el lenguaje, por qué lo usa así y cuáles son los signos de reconocimiento entre estas benditas tribus urbanas. Y yo ahí discrepo de ti, creo que hay tribus urbanas en todas las clases y que se dividen entre sí mucho por el uso del lenguaje. Se reconocen. Entonces, un primo que se me coloque colorado me hace ponerme colorada a mí. Bueno, ahí hay palabras, no es el caso, porque mucha gente la usa además con la mejor intención, digamos, da incluso pena corregirlo, digamos. Pena en el sentido colombiano, digamos. ¿Verdad? Claro, una vez, sí. No tenga pena cuando te dicen no tenga pena. Qué pena con usted. Pero sí, ahora, en Italia, fíjate que cuando había una frase de Garibaldi que dijo: ya hecha la Italia, ahora tenemos que hacer a los italianos. Esa fue la frase de Garibaldi cuando se produjo la unificación de Italia. Porque Italia era un mosaico de idiomas y dialecto y todo, que es otro tema interesantísimo. El corazón del mundo de Amichis, el pequeño Sartre florentino, recuerdas de todos los... Dicen que un idioma es un dialecto con ejércitos.
que es lo mismo, pero bueno, pero tuvieron que unificar o pensaban que había que unificar, y finalmente Italia, el italiano, lo unificó la televisión. Fue la televisión, la RAI, la que terminó unificando la manera de hablar de los italianos en un idioma común. Ahora, ¿qué pasa acá? ¿Qué pasa en Chile respecto de ni digamos siquiera de que la televisión desenseña a hablar más que enseña? Pero ¿quién inventa a los chilenos, digamos? Supongamos que tenemos un Chile, que es lo que estamos tratando de tener, un Chile, digamos, que todos lo sintamos por igual, y nos sintamos todos chilenos por igual, digamos, en pare dignidad. Pero ¿quién hace a los chilenos desde el punto de vista de la lengua? ¿Es tarea de la academia? Es una tarea demasiado grande para la academia, pero nosotros queremos contribuir a eso. Es decir, ponle tú, tenía acá yo un libro que te quería mostrar, que estamos poniendo al día, porque ya tienes 10 años, que es el Diccionario del Uso del Español de Chile. Lo hizo la academia. Yeah. Entonces, ¿de qué se trataba esto? De recoger palabras que no estuvieran no con la misma acepción en los diccionarios de la lengua española, de la que nosotros también contribuimos a hacer, porque nosotros trabajamos todo el tiempo para hacer el diccionario de la lengua española con la Academia Española y las demás academias de la Asociación de Academias. Pero este diccionario del uso del español de Chile es el resultado del trabajo de la lexicografía de acá. Es decir, buscar palabras que todos nosotros usamos, entendemos y que muy probablemente no sean usadas ni entendidas en otras partes. Ahora, vamos en camino al diccionario fraseológico, no solo panhispánico, sino que también al diccionario fraseológico chileno, porque tú has visto que han salido un montón de libros, que fueron incluso grandes ventas en un momento, que eran para los jóvenes que habían estudiado español y venían a Chile y no entendían una palabra, ¿de verdad? Y se llamaban en inglés, se llamaban Cómo sobrevivir en la jungla chilena, porque ninguna palabra quería decir lo que iba a decir, ¿verdad? Entonces, ahí yo estuve viendo que hay unas clases especiales que se les dan a los jóvenes españoles. Y ellos dicen, por ejemplo, que aquí se critica con fórmulas indirectas. Nunca que en relación con, por ejemplo, los jefes españoles, yo tuve un yerno que tuvo jefe español, me decía, pero si es muy mal educado, porque va y te dice las cosas, pan, pan, vino, vino, y claro, nosotros vamos siempre un poquito por el soslayo, dice, no se puede comunicar con comodidad, nada negativo, y este hombre que es español lo atribuye a que somos un país muy chico y bien aclanado, entonces en general te ofendes una persona y te vas a encontrar con esa persona millones de veces en tu vida. Y por lo tanto no es gratis ofender a una persona, porque en una comunidad más bien pequeña, o en la costumbre de una comunidad pequeña. Hay una lingüista que se llama Juana Puga, que tiene unos libros enteros sobre la atenuación. O sea, hay algo en nosotros que se ha medio apequeñado, en el sentido de... Tú ves que las palabras se usan, las palabras chilenas las usamos, las entendemos perfectamente. Yo no sé si tus alumnos van a entender apequeñado, pero yo sí, y tú también.
No, bueno, en general los usos y las variaciones de esta matriz hispana son muy ricas, no solo en Chile, digamos. Claro. Yo me acuerdo en la Feria del Libro de Buenos Aires, me tocó exponer con una académica cubana que era mucho más joven que yo, y así, en fin, y buena moza y movida y todo, y me encantaba. Y ella dijo, es que yo hablo el español en su variante cubana. Entonces, Claro. yo creo que la Academia Chilena, una de sus funciones es caracterizar cuál es la variante chilena, tanto en forma contrastiva como en forma. Y así que todos tendríamos que ayudarnos mutuamente en eso. Y de hecho, nosotros somos bastante abiertos en recibir en redes sociales. Tenemos un sistema de consultas idiomáticas que cualquier alumno puede usar para hacer sus tareas, para lo que quiera. Pero también tenemos redes sociales en las que ustedes ya de otro nivel pueden preguntarle a la Comisión de Lexicografía y a la Academia misma o sugerir que traten tal o cual tema. Y eso se puede hacer. Eso, sí, esa es una de mis finalidades, es que eso esté abierto a personas precisamente como tú, que tienen un dominio del lenguaje extraordinario y que seguramente podrían hacernos aportes maravillosos de las dudas que ustedes tengan y de las palabras que ustedes quisieran estudiar junto con nosotros. Eso sería buenísimo. A mí me parece súper interesante para nuestros estudiantes. En general, el hecho de que el colegio, yo no diría, un poco pretencioso decir que educa a través del arte, pero tratamos de que los muchachas y muchachos tengan una fuerte exposición al arte. Sí. Esa es la idea. Siguen su currículum del Ministerio de Educación, pero con mucha exposición al arte, bueno, naturalmente, en especial la música, pero también el teatro y la danza. Desgraciadamente no nos dan los recursos para ir a la arte representativa, a la gráfica, a la pintura, todo eso que a mí me parece también extraordinariamente interesante, pero llegaremos también a eso. Es una escuela pública, municipal y gratuita, pero también tenemos la idea de que esto irradia no solo a los apoderados, a lo que es la comunidad escolar, sino también al barrio. Y eso es muy interesante. Está en la Villa O'Higgins, que es un sector de la Florida que tiene una tradición súper interesante de desarrollo humano, precisamente. Desarrollo humano muy basado en su propia sustentabilidad. Es una historia también, y ese es otro capítulo, la historia como hay que escribir la historia de lo que hacen los franceses con los anales de la historia común, digamos, de la gente común. En el sentido que hay mucha inquietud. Ponte tú, a mí me encantan los cabros cuando andan buscando en la palabra porque les gusta el rap. Y andan buscando palabras y rimas y preguntan mucho acerca de significados y todo, porque ahí tienen un desafío con sus iguales, digamos. No lo hacen por saber mucho más y enfrentarse a la estructura oficial, sino que lo hacen por tener más elementos en su juego lingüístico con sus iguales, digamos, porque el rap tiene algo también de la paya, digamos, Así es. la confrontación entonces, pero es interesante que sepan, y yo este aviso se lo estoy pasando ahora a la comunidad escolar, que sepan que existe una academia de la lengua que no es la comisaría del idioma, digamos, no es la comisaría del lenguaje, sino que es la Contraloría, digamos, sino que es un lugar donde ellos pueden también recurrir, enriquecerse, y esta aventura del lenguaje, en cualquiera de sus expresiones, es una fuente inagotable de placer y sale súper barato además.
Y todos la tenemos, y si no, todas tenemos la posibilidad de desarrollarla. Fíjate que eso de una escuela que se concentra sobre todo en el arte, a mí me impresiona enormemente porque, bueno, yo soy abuela de múltiples nietos, y yo me doy cuenta que son unos genios hasta que entran al colegio y que después se transforman en seres que muchas veces en vez de dibujar copian Barbie y hacen tonteras que son de una tristeza tremenda que tiene que ver con su necesidad de parecerse a sus pares, etc. Pero si uno lograra verdaderamente hacer del teatro una actividad que soltara a estos niños a hablar en público sin tener problemas, a manifestarse, a reírse, a bailar, a cantar. O sea, mi idea de la educación cuando me la preguntan es puramente utópica. Yo creo que hay que jugar hasta una edad mucho más avanzada, digamos, de lo que se juega ahora. Y que en el juego conjunto uno aprecia a los demás, aprecia el lenguaje. Fíjate que el Twitter ha valorizado el lenguaje, junto con echarlo al diablo, con los insultos y las cosas, también ha valorizado la agudeza, a lo que llamaban el ingenio. Entonces, a usar el ingenio por el medio que sea, por la décima, por el Twitter, por el rap, por las distintas formas en que la poesía, que se había transformado en algo muy de gueto, se empiece a extender a través de la música y de sus relaciones con la música. A mí me decían, si quieres entender algo, anda al Parque Bustamante y anda a unas especies de campeonatos que hay de rap. Y yo quería ir, claro, por ahora no puedo ir a ninguna parte, pero yo quería ir porque creo que todo lo que sea desarrollo del lenguaje en cualquier contexto es algo profundamente humanizador, profundamente que expande el espíritu humano y que deja que las máquinas no nos pillen tan fácil. Sí, el problema aquí es la programa, ¿no? Porque ojalá la programen los poetas y no los contadores. Hoy sí, sí, eso es verdad. Así, Adriana. Bueno, mira, yo espero que no sea nuestra última conversación porque los temas son múltiples. Ahora, te quería una última pregunta. Por ejemplo, en Japón me enteré con sorpresa que existe incluso un alfabeto que usan las mujeres distinto al alfabeto de los hombres. Ay, no sabía eso. Entonces, ¿existe un lenguaje de género, un lenguaje al femenino diferente? ¿Es también el lenguaje de repente un arma? No usemos la palabra, me carga no un arma, sino una herramienta de dominación machista. Bueno, lo que pasa es que, como dicen siempre, no es el lenguaje, es como la cultura, ¿no? Porque el lenguaje lo que hace es reflejar las estructuras de una cultura. Entonces, cuando uno quiere cambiar por pura voluntarismo el lenguaje y la cultura está igual detrás, realmente más lo que te expone es al fracaso y al ridículo. Entonces, lo que tenemos que hacer verdaderamente es cambiar la cultura, es darnos cuenta que hombres y mujeres somos, yo ahí me meto mucho en la palabra ciudadano, porque más que iguales, más que así, más que así, somos ciudadanos, vamos a ejercer nuestra ciudadanía, cada uno a su manera. No hay una manera de mujeres de ejercer la ciudadanía y una de hombres, pero sí en el funcionamiento de grupo, yo diría, porque
hay algo bien de mujeres y bien de hombres. Por ejemplo, mi hija, que es abogada constitucionalista y es brillante, yo soy gran propagandista de mis hijos. Entonces, bueno, ella me dice, mira, tú estás en una reunión, y eso no es una experiencia de ella, sino que está ampliamente documentado. Tú estás en una reunión con 8 hombres y 2 mujeres. Una mujer dice una idea y nadie la escucha. Después un hombre dice la misma idea y la mesa lo escucha. Y eso es una estructura mental. A mí me ha pasado con todos los cargos que tengo, cargos así, soy la presidenta de esto, la cuestión de esto. Oye, de repente me cuesta que me escuchen. Y no, entonces de repente tú tienes que, como decir, partamos de nuevo, a ver, porque de verdad ahí hay una estructura completamente inconsciente. De cierto, a las mujeres se las escucha con medio oído y con cierta indulgencia y con el presupuesto de que lo que van a decir no vale tanto la pena como lo que dice un hombre. Esa es una estructura machista clásica, que se repite, pero en todas las... Tú ves la desvalorización de las profesiones, desde que las mujeres son médicos, los médicos son menos importantes, desde que la mayor parte de las profesoras son mujeres, la docencia se ha transformado en una menos. Hay una cosa zoológica y zoológica, biológica, yo creo también. Sepamos ya qué es lo que hay, pero hay una estructura en la que uno tiene que poner bastante conciencia. Y fíjate que yo estoy muy feliz en lo que estoy haciendo, perdona que me alargue, porque yo he estado tratando de hacer un experimento en instituciones que son predominantemente de hombres, de inventar un estilo de liderazgo no basado en los egos, no basado en los currículos, basado en la interacción inmediata y en la atención que tú le prestas al otro y que el otro te presta a ti. Y hasta ahora hemos podido cambiar muchas cosas con un mínimo de conflicto y con un mínimo de herida, porque a mí no me interesa herir, me interesa cambiar. Claro. Entonces, ese es el asunto que encuentro interesante, pero a mí me tocó como este experimento con una gran comunidad que siempre fue de hombres. Y que ahora, ahí estoy yo, en eso, haciendo este experimento. Abriendo ventanas. Ojalá. Claro. Bueno, es súper interesante lo que todo, por eso te quiero al tiro, puede que en 6 meses más, no sé, pero que tengamos otra conversación. Ojalá cuando ya estemos en clases presenciales sería súper interesante también porque como tú decías adelante, esa genialidad de los niños se prolonga hasta bastante entrada a la juventud, digamos. Lo que pasa es que los vamos domesticando, les vamos cortando las alas, digamos. Y eso es lo que hay, o sea, al final vamos perdiendo todo, porque vamos perdiendo los grandes cambios también del futuro, si vamos clonando esta mala sociedad en la que hemos construido, digamos. Esta sociedad pequeñada. Hay mucha crispación en este momento en Chile. El lenguaje está jugando un rol no siempre de puente, sino de repente de puente levadizo más bien. Pero es importante transformarlo precisamente en eso, transformarlo, porque no basta el lenguaje que tú emites, sino si tú no eres activa en escuchar el lenguaje también a propósito de lo que decía de las mujeres, que es muy cierto, sucede también con los legos en alguna materia que si opinan entre especialistas no son escuchados para nada. Y muchas veces a distancia de la especialización te da una visión que los especialistas no tienen. Y
y pasa mucho, como te decía, yo estudié ingeniería, pasa mucho que los maestros tienen a veces mucho más ideas, mucho más aterrizadas que los egresados de de las universidades, porque tienen calle, como se dice, están todos los días en el problema. Digamos. Esto está al revés, señor. Esto no va a calzar. Claro. Entonces también todo eso es el lenguaje, el uso y es fundamental lo que tú dices, o sea, no solo tener lenguaje, sino tener oídos para escuchar los distintos lenguajes, el lenguaje de los demás. Y crear capacidad para utilizar los otros registros cuando a uno le convenga socialmente. Eso Claro. es muy importante, porque eso es un elemento de avance, no solo personal, sino que grupal. De hecho, hay gente que habla bien y se le escucha porque habla bien, porque habla de corrido, como dicen acá, que no es tan fácil. No es tan fácil. Como decía un técnico que trabajaba con nosotros, tiene cuarto medio. Tiene cuarto medio. A mí me pasaba, y esto no quiero... cuando yo trabajaba en organismos internacionales, es curioso, pero uno le pone oído a las personas cuando se ponen a hablar, porque de repente hay algo que les llama la atención. Entonces, algo en mí me decía, esta persona es inteligente, por lo tanto voy a concentrarme particularmente en lo que dice. Y después me daba cuenta que no era que fuera tan inteligente, era de otro país en que se hablaba mejor. Se hablaba mejor. Claro. Bueno. Exactamente, y no nombro el país, era Colby, no, entonces yo decía, y después me daba cuenta, no es que sea tan inteligente, habla mejor. Adriana, quiero agradecerte muchísimo esta conversación. Yo la seguiría feliz, pero tenemos tiempos acotados también que tienen que ver con lo que es una conversación en un ámbito escolar. Digamos. Exacto. Yo quiero invitar a toda nuestra comunidad escolar y decirle, bueno, gente como Adriana Valdés existe en Chile, tenemos muchos muy buenos profesionales y como ustedes habrán podido apreciar, la gente que está muy bien cimentada en sus conocimientos y en lo que saben, son gente muy abierta, no necesitan lenguajes crípticos para darse importancia, digamos. Emanan importancia porque son importantes. Gracias, Adriana. Gracias. Y nos vemos nuevamente. Oye, y felicito a tus alumnos por tenerte de profesor, porque tremenda suerte que tienes. Muchas gracias. Gracias. Dejamos hasta aquí. De la desilusión es gris y soñolienta, por la vereda del desamor solo se anda de vuelta. La calle de la desilusión, sin luz en las ventanas, es más un lóbrego callejón, sin ayer ni mañana. En calle de la desilusión, más temprano que tarde, vuelan de tedio y de decepción los amores cobardes. La calle de la desilusión tiene un solo sentido: balcones sin flores de estación y palomas sin nido. Tal vez ser feliz no sea quimera, tal vez va a entibiar el corazón. Camino mirando la otra acera, por si de ese lado alumbra el sol. Tal vez ser feliz no sea quimera, tal vez va a entibiar el corazón. Camino mirando la otra acera, por si de ese lado alumbra el sol.
calle de la desilusión. No hay guitarras que trinen, no hay caminante que silbe un son, ni poemas que rimen. La calle de la desilusión, con su luz mortecina, apaga el fuego y a la pasión la convierte en rutina. En calle de la desilusión, las canciones marchitan, los versos que ayer dictó el amor, en el fuego crepitan. Tal vez ser feliz no sea quimera, tal vez va a entibiar el corazón. Camino mirando la otra acera, por si de ese lado alumbra el sol. Tal vez ser feliz no sea quimera, tal vez va a entibiar el corazón. Camino mirando la otra acera, por si de ese lado alumbra el sol. Tal vez ser feliz no sea quimera, tal vez va a entibiar el corazón. Camino mirando la otra acera, por si de ese lado alumbra el sol. Tal vez ser feliz no sea quimera, tal vez va a entibiar el corazón. Camino mirando la otra acera, por si de ese lado alumbra el sol. Camino mirando la otra acera, por si de ese lado alumbra el sol. Tal vez ser feliz no sea quimera, tal vez no entienda